Hola, soy Leo de Reparabici y esto es la caja de herramientas Partools PK2, una caja de herramientas muy interesante que incluye casi todas las herramientas que necesitamos para darle mantenimiento, reparación, instalación de recambios y componentes a nuestra bicicleta. Bueno, y ahora es momento de abrir la caja para poder ver qué es lo que contiene. Bueno, entonces hay dos compartimientos. Tenemos aquí uno y luego tenemos la parte inferior que contiene la gran mayoría de las herramientas. Entonces empezamos a ver. Tenemos primordial los dados para sacar el piñón o el cassette, dependiendo de la región en donde estemos. Tiene esos diferentes nombres. Tenemos para poder sacar el cassette de marca Shimano, marca SRAM, marca Sunrace. Es muy interesante porque en la parte posterior tenemos un diámetro mucho más grande, que también nos serviría para poder sacar cassettes o piñones de bicicletas eléctricas, por ejemplo, debido a que el eje del buje es mucho más grande, ¿no?, que el resto de bicicletas. Y para poder sacar un eje central de pedalier de marca Shimano, de marca Sunrace, tenemos el clásico dado, ¿no?, para poder remover esto con una llave francesa, por ejemplo. Luego tenemos los clásicos desarmadores. Tenemos un desarmador plano y una estrella con la punta imantada en tamaño grande y tamaño pequeño para poder ajustar el desviador, descarrilador o cualquier otro perno o tornillo que se nos aparezca por ahí. Tenemos removedores de llantas plastificados, pero con la punta libre para poder entrar justo entre el aro y la llanta y poder remover estas. Tenemos también llaves de extracción de bielas, ¿no? Esta herramienta se enrosca en la biela y por presión se va a remover la biela hacia el lado de afuera. Tenemos dos, vienen dos, uno azul y uno negro, debido a que uno es para las bielas clásicas, después de sacarles el perno o la tuerca que poseen, o para los ejes más gruesos como los Octalink, por ejemplo, ¿no? Tenemos una llave en Allen 8, pero con mango, para poder remover pedales por la parte interna. Debido a esto, el tamaño, para poder dar mayor fuerza de torque a la hora de remover el pedal. Tenemos también un hub, que vendría a ser como un reemplazo del pedal cuando no tengamos el pedal a la mano. Sirve para poder dar la simulación de pedaleo a la hora de tener la bicicleta ya colgada en un potro o en un soporte de reparación, para poder probar los cambios, por ejemplo, ¿no?, o para poder limpiar la cadena con el limpiador de cadena que tengamos en ese momento, ¿no? Es muy interesante. Normalmente no tenemos problemas en la marca Partools debido a que duran mucho tiempo, ¿no? Confía mucho en su reputación de durabilidad. Luego tenemos una llave para poder sacar las tuercas o los pernos de los ejes del pedalier, ¿no? Recordemos que las bielas están sujetas al eje y en ellas hay un perno, ya sea en las bicicletas más actuales, o una tuerca en las bicicletas antiguas o en las clásicas ruteras. Tenemos un dado 14 y tenemos un Allen 8 para poder sacar, en este caso, ya sea cualquiera de las dos. Tenemos llaves teniples para poder ajustar o centrar el aro de la bicicleta de diferentes medidas. Tenemos 0, 1 y 2, dependiendo de la medida con la que nos podamos encontrar. Tenemos un interesante juego de Allen Torx, ¿no?, para, por ejemplo, los pernos de los frenos de disco. Los discos están sujetos al hub o a la masa con pernos Torx en la gran mayoría de casos. Para esto nos sirve, o en alguno de los otros casos, algunas marcas de bicicletas o algunos recambios vienen con pernos Torx para dar mayor seguridad. Entonces tenemos todo el juego necesario para poder hacer la instalación o remover cualquier pieza que tengamos. Tenemos además una regla de aluminio, con el logo aquí de la compañía,
y unos agujeros característicos que sirven para medir los radios, para poder saber con qué medida estamos trabajando, ¿no? Tiene la gran mayoría de radios que podríamos encontrarnos en cualquiera de los casos. Luego también tenemos un destapador de botellas, ¿no? Es una... Par Tools suele ser una marca bastante agradable, bastante amistosa con sus clientes, y pues a veces presenta este tipo de obsequios, ¿no? Es un abridor de botellas clásico, con el forro clásico de Par Tools, ¿no? Muy resistente, siempre que tengamos ganas de refrescarnos y destapar una botella, como en un día soleado como este, pues podemos usarlo. También tenemos una pinza para poder sacar el link de las cadenas, ya sea de 8 o 9 velocidades hacia arriba, para poder desprender el link de la cadena o volverlo a juntar, ¿no? Esto nos permite poder remover fácilmente las cadenas que tienen este sistema. Tenemos la famosa pinza de cables y de fundas, de cables y frenos, de cables de cambio y de freno Par Tools. Es una pinza muy resistente, ya la he podido usar en otras ocasiones. Y lo interesante es que además tiene un pequeño rebordeado aquí que sirve para poder volver a darle la forma circular a la funda de frenos o de cambios a la hora de peñiscarla, ¿no? A veces la cortamos y se peñisca y a veces el cable no pasa. Entonces esta forma de aquí sirve para poner la funda, ajustar y darle esa forma redondeada otra vez, ¿no? Luego vienen diferentes medidas de llaves de boca. Tenemos aquí un juego de 10, 11, 12 y 13. Son un poco rebordeadas. Leía en la página de Par Tools que esta a pesar de poder utilizarla para diferentes tuercas, esta sirve especialmente para los frenos delanteros o posteriores que presentan, por ejemplo, en las ruteras, que tenemos un perno muy justo en la parte central del freno de cangrejo. Tenemos esta pieza que sirve para poder ajustar esos pernos que están muy apretados y no nos permitiría poner una llave de boca normal, ¿no? Entonces para eso tenemos esta llave. Y luego tenemos clásicas llaves de boca de diferentes medidas para las distintas tuercas que nos podamos encontrar. Nos vienen 4 de estas llaves, desde la medida 8 hasta la medida 16. Tenemos el revisor de estado de cadena. Sirve para poder saber si la cadena está en buenas condiciones o tener que cambiarla. En el peor de los casos también nos indica si también es necesario cambiar el cassette o el piñón, ¿no? Es una herramienta muy fácil, simplemente se instala en la cadena y nos dice en base a si esta parte de aquí ha ingresado en uno de los eslabones, quiere decir que ya necesita recambio. En el caso de que no ingrese, significa que todavía la cadena tiene un tiempo todavía de duración. En el peor de los casos, como cuando tenemos una cadena gastada, lo que sucede es que empieza a dañar la catalina, el plato y el piñón o cassette, y esto al final termina dándonos un gasto mucho más grande, ¿no? Debido a que tendríamos que cambiar las 3 piezas. Tenemos también una pequeña llave que es muy práctica, muy fácil de usar. Es para poder sacar la catalina. Tenemos catalinas o platos removibles ya en las bicicletas de ahora. Estamos hablando de hace muchos años en donde los platos se pueden intercambiar, se pueden adquirir platos diferentes y montarlos en la misma biela, ¿no? Entonces para esto sirve esta llave, para poder remover los pequeños pernos que sostienen la catalina y luego ajustarlos. Bueno, voy a poner la bandeja aquí abajo para seguir ahora con la parte inferior, en donde vienen las herramientas más grandes, más pesadas de la caja y más interesantes además también, ¿no? Bueno, tenemos aquí el juego de escobillas y de limpieza, en donde vienen 3 escobillas para los distintos momentos en los que nos encontramos a la hora de limpiar la bici. Tenemos una escobilla de cerdas suaves, una escobilla de cerdas gruesas y
una escobilla para poder meternos en las esquinas y en los ángulos más cortos o más pequeños para poder limpiar. Además tenemos estas dos escobillas pequeñas que sirven para limpiar la parte del piñón o del cassette, para poder entrar entre cada plato de las velocidades y poder limpiar en esas ranuras que normalmente no podemos llegar a alcanzar, para poder sacar la tierra. Normalmente en las bicicletas de montaña pues siempre se llenan de tierra y por la humedad se genera como una capa de barro que luego al secarse se queda ahí perenne por mucho tiempo si es que no se le da el mantenimiento adecuado a la bicicleta. Tenemos una pinza de corte diagonal, ¿no? Muy resistente, tiene una medida adecuada para poder cortar cables o pequeños trozos de metal que nos podamos encontrar durante el mantenimiento o la instalación de algún recambio. Tenemos además el famoso y muy necesario tronchacadenas, un tronchacadenas muy resistente, tiene muy buen peso. Lo interesante es que luego podemos remover el punzón que sirve para empujar el eslabón de la cadena y poder reemplazarlo. Lo interesante es que la marca los vende por separado, entonces no tenemos que cambiar la herramienta a la larga, sino solo cambiar el punzón.